Gracias a Dios, uno de los temas que me ayudó muchísimo fue escuchar mensajes. Así que escuchaba un mensaje y medio de ida, un mensaje y medio de vuelta, así que me traía 3 mensajes para casa. Y uno de los temas que nutrió mi corazón, esto me sucedió antes de la pandemia, fue el valor de estar juntos en la casa de Dios. Y cómo la iglesia puede ser de ayuda absolutamente para todos. Es notable cómo en la palabra de Dios se nos habla de estar juntos, de lo bien que nos hace estar así, cómo engancharnos en esa dinámica que es la vida de la congregación, de la iglesia, y disfrutar de veras, hermanos, estar en la iglesia. Voy a traer una estructura de todos esos más de 500 mensajes que escuché, les puedo asegurar, pues los tengo todos grabados. Y multiplíquenlo por 3 veces, porque los escuché y los repetí. Aprendí muchísimo, lo traje mucho a mi vida, y enseguida hoy simplemente conecté cosas que escuché, cosas que me hicieron bien, y cosas que creo que son pertinentes para todos nosotros, y especialmente para los que hoy están acá en la casa de Dios. Particularmente el libro de Hebreos. Nos habla muchísimo de lo que es estar reunidos, estar juntos. Y creo que, estoy seguro, que esta carta de los Hebreos, que a veces es un tanto refractaria, parecía que no es para los jóvenes, que nos enseña en la escuela bíblica, que pareciera que nos está remitiendo a una época difícil de entender, que nos conecta con el Antiguo Testamento. Cuando uno va mirando todo el desarrollo de esta carta, miren, hermanos, vamos a terminar al final con el consejo de lo que es realmente valioso en la vida cristiana, y que es acercarnos confiadamente al trono de la gracia, y acercándonos escondidos con Cristo a la casa de Dios, porque en ese lugar se aprende lo que es la verdadera perseverancia. Así que vamos a conectar estas cosas y leer juntos un pasaje muy lindo, muy famoso, muy conocido, que a veces se utiliza para exhortar, para sacar el palo, ¿verdad? Y usarlo allí y mantenernos con la cuerda tensa. Pero, hermanos, es la instrucción de la palabra de Dios que nos alienta a congregarnos en la iglesia. Insisto, no me fue difícil conectar estos pensamientos, porque formaron parte de una inquietud personal y de cómo ponderar personalmente lo que es venir a la casa de Dios. Yo les conté que esto me pasó antes de la pandemia, ¿verdad? Porque mientras estábamos en la pandemia, yo les voy a contar lo que nos pasó en Bursaco. Teníamos mucha pena de no ver a los hermanos. Nos pasaban a veces días, semanas que no veíamos la cara de los hermanos. Enseguida activamos y ya en la primera semana ya estábamos con el Zoom, con todo lo que todas las iglesias salieron a hacer, pero la primera semana ya salimos. Pero había hermanos que no conectaban su cámara, ¿verdad? Entonces no veíamos su rostro. Y no lo veíamos.
Y era penoso, era novedoso, pero era muy triste. Yo tenía el permiso para circular por la profesión que tengo, así que yo pasaba vivo a la vuelta de la iglesia, así que pasaba todos los días por la iglesia. Estaba cerrada, estábamos tristes, ¿verdad? Nos comunicamos por pantalla. Bueno, por otro lado decíamos, bueno, pero con estos medios equipamos enseguida, ¿verdad? Como todos lo habrán hecho. Y dijimos, bueno, la palabra de Dios, la mirada optimista, llega a todos los livings, llega a otros lugares donde no llegan. Tenemos una escuela, así que la gente que estaba en casa nos escuchaba y veíamos ahí la cantidad de vistas. Y subimos y tuvimos devocionales entonces todos los días y finalmente fuimos llevando la cosa y ahí van a ver en nuestro canal, no sé, capaz que ya estamos en los 1000 mensajes, no sé. Pero bueno, se activó por ese lado, pero una pena, una tristeza, conectarse, estar hablando a la distancia. Recuerdo el día que le dimos una sorpresa a la iglesia y nos fuimos todos de contrabando, abrimos las puertas del templo y transmitimos la reunión desde el púlpito, desde la iglesia, pasamos la cámara y había un montón de gente muy feliz. Recuerdo el regreso también. En el regreso la iglesia estaba llena, con ese distanciamiento, segregamos reuniones porque no podía entrar toda la gente que tenían que entrar. Volvimos con fervor, presionamos ahí a las autoridades para que nos dejaran reunir y finalmente la iglesia volvió a todas sus actividades otra vez. Hubo fervor, hubo alegría, pero también tenemos que reconocer que hubo un individualismo creciente. También hubo gente que desapareció. Y así como llegó gente nueva a la iglesia, hubo hermanos que, a pesar de verlos, visitarlos, finalmente desaparecieron, dejaron de venir. Y nuestros cultos también debieron readaptarse. Aprovechamos las tecnologías, las usamos, pero salimos a la calle, ¿verdad? Y tenemos una reunión por mesa afuera y nos reconfiguramos. Ahora, fue una época, y voy a hablar ahora sí de este tema, donde aparecieron las lealtades, la verdadera lealtad en la iglesia. Por lealtad me estoy refiriendo a cuánto amo yo la iglesia. Y por iglesia hablo de las paredes y hablo de congregarnos, de vernos las caras, de estar juntos, de estar cerca, de apreciar lo que es estar reunidos y darnos cuenta lo bien que nos hace. Por eso quiero leerles y vamos a trabajar juntos un pasaje que está ahí en Hebreos capítulo 10. Ahí vamos a mirar un par de cosas. Así que 3 cositas nomás. Quiero ser sumamente práctico, hermanos, pero quiero que tengamos esta perspectiva que fue fundamental para mi vida cuando iba con el auto, venía. Y buscaba guía del Señor entre varios temas, la congregación y entre varios temas estar juntos. Dice ahí en Hebreos capítulo 10, vamos a leer desde el verso 19 de esta manera. Así que, hermanos, dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo, fíjense cómo va destacando privilegios,
y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Esa exhortación se repite en Hebreos muchas veces. Acerquémonos, vengamos, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Concepto de lealtad, dije al principio. Dice la Escritura, en el verso 25, no dejando de congregarnos. Saben, ahí en 2 Timoteo, en el capítulo 4, el apóstol Pablo está preso. Son las palabras, son como uno de estos mensajes que yo les contaba que escuché, son las palabras, el epitafio, las últimas palabras de un gran siervo de Dios. Y ahí, en 2 Timoteo, en el capítulo 4, el apóstol Pablo dice, Demas me ha dejado. ¿Se acuerdan? Demas me ha desamparado. Me traduje algunas versiones, las traje acá en el papelito para no estar proyectando, acerca de cómo se traduce esta expresión, no dejando de congregarnos. Dios habla hoy, versión popular, no dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, dice la versión popular, sino animémonos unos a otros, tanto más cuando vemos que el día del Señor se acerca. Nueva Biblia Viva, NBV, no dejando de reunirnos. La palabra de Dios para todos. Algunos están faltando a las reuniones y esto no está bien. Reunámonos para animarnos. La palabra hispanoamericana, que nadie deje de asistir a las reuniones de la iglesia, como algunos tienen por costumbre. Reina Valera, revisión 2015, no dejemos de congregarnos. La Biblia española, versión roja se llama, y letras doradas, no dejando nuestra congregación. Y otras traducciones hablan de desamparar a la iglesia. Demas me ha desamparado, me ha abandonado. Demas me ha dejado. Concepto de lealtad. No dejando de congregarnos. ¿Qué es lealtad? ¿Qué es lealtad? Hermanos, chicas, muchachos, hermanos más grandes, la lealtad es fidelidad, es respecto a los compromisos que hemos asumido. Y cuando estamos hablando de la vida congregacional, nosotros hemos asumido compromisos, hermanos, que de alguna manera en la pospandemia, de la manera que hoy el individualismo, la comodidad, la pantalla chica y todo lo que hoy encontramos, muchas veces han roto esa lealtad que nosotros tenemos que reforzar. Y ustedes han hecho bárbaro en venir acá. Y porque estamos expuestos a distintos peligros. Pero tenemos que entender que el Señor nos manda, nos pide, nos alienta y nos estimula para que nos juntemos. Y simplemente porque el Señor es leal. Porque el Señor no falla, porque el Señor no nos deja cuando nosotros sí lo dejamos. Fíjense, Hebreos capítulo 13, estamos en Hebreos, capítulo 13, dice, ¿quién lee el verso 5? ¿Quién me lo lee? Que alguno lo haga, por favor. ¿Qué dice?
sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Ahí está, no dejando de congregarnos. Y el Señor dijo, yo no los voy a dejar. ¿Lo ven? Demas me ha desamparado. Yo no los voy a desamparar. El Señor es fiel, lo hace, y nos está alentando, y fíjense que todo el libro de Hebreos nos está llevando a esto. Dos palabras nada más para entender esta carta, que parece otra vez que es un tanto refractaria. Para la gente que lee el Nuevo Testamento, quizá el libro de Hebreos sea uno de los que menos se lee, o el que menos se enseña en la escuela dominical. El autor a esta carta le está escribiendo a judíos, vaya novedad, epístola a los hebreos, ¿no? Le está escribiendo a judíos profesantes. Esto significa a los que profesan una fe genuina y a los otros profesantes que intelectualmente, emocionalmente se involucraron en el cristianismo y profesan, ya sea asistiendo a reuniones, ya sea con sus palabras, hacían una profesión de su fe. ¿Sí? Ese grupo de hermanos estaba siendo entonces acosado por el resto del judaísmo y estaban siendo empujados para que volvieran al judaísmo. Entonces el autor a esta carta, que es consciente de esta persecución, la persecución era social, los excluían de la sinagoga, los excluían de las familias, los expulsaban, perdían sus trabajos, perdían sus vínculos familiares, pero también recibían persecuciones que los llevaban a las prisiones. Las primeras persecuciones que padeció el apóstol Pablo, por ejemplo, no fueron de los romanos. Ustedes saben, en el primer viaje y en el segundo, en forma particular, todas las veces que él cayó en prisión, todas las veces que él recibió latigazos, fue apedreado y fue puesto en prisiones, fue por causa de la persecución de sus connacionales, de los judíos. El autor a los hebreos, entonces, les quiere decir, miren, ustedes están siendo tironeados para volver al judaísmo. ¿Saben? Yo les quiero demostrar que Cristo es superior, que es superior al judaísmo, que es superior a todos. Y entonces la carta a los hebreos empieza en el capítulo 1, vayan buscando porque van a leer ustedes ahora, en el capítulo 1, en el verso 4, y van a ver por ahí que ya hay un título, estas palabras. ¿Qué dice? Vamos, Hebreos 1:4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuando agradó más excelente nombre que ellos. Muy bien. ¿Qué está diciendo? El Señor Jesús es superior ¿a quién? A los ángeles. ¿Sí? En Hebreos, en el capítulo 3, verso 3, este autor, después de desarrollar, porque no solo deja ese texto perdido, sino que desarrolla en el resto del capítulo 1 y parte del 2 la superioridad de Cristo por encima de los ángeles. En el capítulo 3, en el verso 3 les va a decir que Cristo no es solo superior a los ángeles, es superior a alguien. ¿Quién me lo lee? 3:3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Ahí está. El Señor Jesús, tiene más honra que Moisés. ¿Por qué tiene más honra? Porque es como una casa. ¿Es la honra la casa o el que hizo la casa? Bueno, el que la hizo.
Y ahí a partir del capítulo 13 en adelante va a desarrollar que el Señor Jesús no solo es superior a los ángeles, es superior a Moisés. Capítulo 4, verso 14. Ahora va a decir que es superior a otra cosa. ¿Quién me lo lee? 4:14. Por tanto, teniendo el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra petición. Está hablando del sumo sacerdocio, está hablando de Aarón, y le dice, tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, es superior a Aarón, a los ángeles, a Moisés, al sumo sacerdocio, es superior. Capítulo 7, ¿quién me lee el verso 21? Y para cuando yo le diga. Vamos, 7:21, rápido. Vamos que venía bien. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Lee hasta el 25. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Bien. Es superior también entonces a Melquisedec, es superior a todos los sacerdotes, y otra vez, que esta palabra no está ahí escondida de casualidad, acerquémonos. Ya empieza a aparecer esa palabra, acerquémonos. ¿Cristo superior a quién? A los ángeles. ¿A quién? A Moisés, a Aarón, a los sacerdotes. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 11 y 12, ¿quién me lo lee? Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Es el mejor de los sacrificios. ¿Lo ven? Mejor de los sacrificios. Mejor que los ángeles, que Moisés, que Aarón, que Melquisedec, mejor que todos los sacrificios. Jesús es mejor. Entonces dice, volver al judaísmo es una locura. ¿Entienden? ¿Cómo van a volver al judaísmo? Entonces, frente a las circunstancias que ustedes están viviendo, que son pruebas, que no la están pasando bien, lo que tengo para decirles es Hebreos 10:23, lo que hemos leído. Perseveremos, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que los prometió. Y ahora vamos a ver que en este desarrollo de perseverar, nos vamos a encontrar que el Señor nos da recursos para que no aflojemos, para que nuestra perseverancia realmente sea exitosa, para que no nos quedemos en el camino, para que no caigamos en el desánimo. Y los recursos que nos da, que ahora vamos a ver, quiero que esto lo subrayen, no son independientes de la iglesia congregada. Lo repito, los recursos que Dios nos da para poder perseverar no son independientes de la iglesia congregada.
¿Qué quiero decir con esto? Simplemente que la perseverancia para mantenernos aferrados a Dios y vivir una iglesia, una vida sana desde el punto de vista espiritual, no está independizada de la vida congregacional. Por eso, desde el verso 22 hasta el 25, algunos están con virome, vamos a encontrar, y los invito a que lo subrayen, van a encontrar ustedes ahí algunas exhortaciones. Por ejemplo, vuelve a aparecer la palabra en el 22, acerquémonos. ¿La ven ahí? ¿La ven? Acerquémonos. En el verso 23 dice, mantengamos firme. Si ustedes buscan otras versiones o van al original, todas ellas están conectadas con perseveremos. Mantenerse firme es perseverar. Considerémonos. ¿Lo ven ahí en el 24? Subrayémoslo también. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Hay uno solo que es negativo. Dice, no, ¿qué? Dejando de congregarnos. Y viene otra vez uno positivo. Sino, ¿qué? Exhortándonos. Exhortándonos. Quiero hablar, hermanos, de una enfermedad que nos puede afectar el corazón. Es la ausencia en la congregación. Faltar a la iglesia. Faltar sin razón justificada. Está claro. Faltar porque no es importante. 2, hay otra enfermedad que es tan grave como no venir. Y es venir con el corazón frío. Es venir porque tengo que venir. Es venir porque mejor que me vean. Mejor que me vean como canto, como oro, como participo. Y lo estoy haciendo como de una manera religiosa, de una manera que me exhiba. Y a pesar de que puedo estar participando, puedo tener un corazón frío como un témpano. Y hay otra enfermedad que también se nos inyecta en nuestro ADN cristiano, y es el de llegar tarde a todas las reuniones, todos los días, siempre. No quiero ser duro. Pero a veces sucede que si una reunión empieza a las 9, ya estamos y ya sabemos que alguien tiene un uso horario distinto. Y no vaya, vieron como en Venezuela que está corrido media hora el reloj. Bueno, pareciera que ese uso horario también le cabe a ciertos hermanos. Y llegar tarde, lo cual indica una falta de preparación. Lo cual indica, y no estoy hablando de... recién me agarró un piquete ahí en Temperley y no había forma de salir de él. Estábamos todos ahí encerrados a la altura del coto. No había forma de salir. Yo estoy hablando de no ser puntuales a nuestras reuniones. O sea, faltar de una manera despreocupada e injustificada, llegar tarde por costumbre, o ser una persona súper puntual que no falta a ninguna reunión, pero llegar con el corazón frío como un témpano.
Yo quiero hablar de eso. Y lo que significa ¿por qué tenemos que evitar estas cosas? Porque es lo que finalmente la carta a los hebreos, luego de decirnos, miren, el Señor es lo mejor. El Señor es superior. Y viendo todo lo que el Señor es, no podemos menospreciar el privilegio que tenemos a Cristo en el corazón. Que Él se ha levantado como nuestro Salvador. Que nuestro Salvador es inmejorable. Que nuestro Señor nos ha escondido en Él, nos ha atraído hacia Él, y Él es nuestro representante que va delante nuestro, que va con nosotros hasta la presencia del Padre. Y que el Señor nos hace libres para poder tener libertad y acceder al lugar santísimo. Verso 19. Así que, hermanos, miren qué privilegio. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué dice? ¿Qué dice? Acerquémonos. Estamos escondidos en Cristo. Hemos sido lavados, hemos sido limpiados, hemos sido perdonados, tenemos un gran sacerdote y nos dice, acerquémonos. Este texto nos puede llevar, está bien, me tengo que acercar individualmente al Señor, es verdad, lo tengo que hacer en oración, tengo que tener mi tiempo de adoración al Señor, de gratitud. Y es un privilegio enorme, hermanos, saber que yo puedo estar orándole al Señor en este mismo momento, y yo creo que todos los que estamos acá tenemos la certeza de que Él va a escuchar mi oración como si fuera la única que se está elevando en ese momento al cielo. ¿Me entienden? No sé si han visto esa película que no sé qué hacen, y resulta que Él se transforma en un Dios y que comienza a recibir las oraciones de todo el mundo, y claro, empieza a escuchar voces y voces, y su cabeza era una confusión tremenda porque le llegaban todas las oraciones y su cabeza explotaba, ¿se acuerdan? Y no podía hilvanar un pensamiento porque todas las oraciones le subían. Nuestro Dios no es así, ¿verdad? ¿Verdad? No tiene ningún tipo de contenido espiritual. Pero hay una verdad. Mi oración va a ser escuchada. En forma individual. Porque tenemos un sumo sacerdote que nos lleva al Padre, Él va adelante y nos presenta delante del Padre, estamos escondidos en Él, y nuestra voz se escucha en el lugar santísimo, cuando antes esto era imposible que sucediera. Y los hebreos lo sabían, porque al lugar santísimo se entraba una sola vez al año. Y al lugar santísimo entraba una sola persona al año. Y el resto estaban lo más lejos que pudieran estar. Pero hoy, hermanos, tenemos este privilegio individual, que nuestras oraciones se escuchan, que nuestra alabanza es recibida porque Cristo nos preside. Este es el aspecto individual que, si quisiéramos, podemos tomar de este texto. Acerquémonos. Pero este no es el sentido único. Les está diciendo, congréguense. Le está hablando de la reunión
corporativa de la iglesia que se acerca, que viene a Dios. Y otra vez la palabra es acerquémonos, no está metida acá por casualidad. A ver, busquen en 2 Pedro capítulo 2, hay un texto ahí hermoso en el versículo 4. Se lo saben de memoria, seguramente apenas lo vean. ¿Qué dice la Escritura ahí? 2 Pedro 2:4. 1 Pedro, perdón. 1 Pedro. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Ven? Acercándonos a él. Otra vez la palabra acercándonos. Es la iglesia convocada por el Señor. El Señor nos convocó. El Señor te trajo, el Señor te invitó a que vengas a esta reunión. No podemos menospreciar este privilegio. No podemos menospreciar este privilegio. Si no nos importa venir a las reuniones, si no nos importa ser puntuales, o si venimos con un corazón frío como un témpano, estamos pasando por alto un privilegio enorme que tenemos, que el Señor viene delante nuestro. Cada vez que la iglesia abre sus puertas, queridos hermanos, es una reunión extraordinaria. Fíjense en Éxodo 20, versículo 24. Búsquenlo, por favor. Léanlo. ¿Quién me lo lee fuerte? Vamos. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tu carne. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de tu nombre, vendré a ti y te bendeciré. En todo lugar, léelo de vuelta, Susana, por favor. En todo lugar Que esté. donde yo hiciere que esté la memoria de tu nombre, vendré a ti y te bendeciré. En todo lugar. En todo lugar que yo convoque. En todo lugar donde yo llame. Vendré a ti, ¿y qué? Y te bendeciré. Mateo 18:20, donde hay 2 o 3 reunidos, mi nombre, yo estoy en medio de ellos. ¿Qué dice el Salmo 55? Fíjense, Salmo 55. Juntadme, ¿a quiénes? A mis santos. Júntenlos, vengan. 133.1, súper conocido, ¿eh? ¿Qué dice? Mirad cuán bueno y cuán qué, delicioso, ¿no? Es que habitar los hermanos, ¿cómo? Juntos en armonía. Pero en el Salmo 22 hay una lección hermosa. El Salmo 22, ustedes saben que es un salmo profético, ¿verdad? Y mesiánico, ¿sí? Allí está mostrando al Señor desde la cruz. David está actuando como profeta. Entonces, desde la cruz escuchamos y vemos todo lo que el Señor está sufriendo. Y el Salmo 22 lo anticipa. Verso 16, perros me han rodeado, me han cercado, cuadrilla de malignos. Fíjese el 16 al final, que dice, horadaron ¿qué? Mis manos, mis pies. ¿Cómo empieza el Salmo 22? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Y hasta el 21, hasta el verso 21 de este Salmo, se describe la cruz. Todo lo que el Señor sufrió. El profeta David, que actúa como profeta, en el libro de Hechos lo llama profeta David, el rey, está anticipadamente expresando estos padecimientos
Y en el verso 22 comienza a describir la resurrección y dice así: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré, dice, y los que teméis a Jehová, alabadle, anunciaré tu nombre a mis hermanos, y en medio de la congregación te alabaré. He leído varios comentaristas de este pasaje, en medio de la congregación te alabaré, y muchos hermanos, puedo citarles varios autores, sostienen que el propio Señor Jesús, cuando encabeza a su iglesia, a los redimidos, y nos lleva Él como sumo sacerdote delante de su presencia, Él también como hijo enaltece, alaba y adora al Padre en espíritu, lo hace en verdad y lo hace llevando a su iglesia a la adoración al Padre. Lo hace de esta manera. ¿Por qué lo hace? Porque nos ama y porque es nuestro ejemplo. ¿Cómo vamos a dejar la iglesia entonces? ¿Vamos a menospreciar estos privilegios? ¿Vamos a pasar por alto todo lo que el Señor ha mostrado ser superior para no anhelar estar en la casa de Dios? Miren, hermanos, pecamos cuando faltamos sin causa, pecamos cuando llegamos tarde en forma indiscriminada, pecamos, hermanos, cuando no faltamos, pero tenemos un corazón frío. Acerquémonos a Dios. 12:18, fíjense, de Hebreos, miren lo que es hablar de acercarnos a Dios en forma congregacional. 12:18, miren, dice, no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. No os habéis acercado al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba. Verso 20, porque no podían soportar lo que se os ordenaba. Y dice en el 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Os habéis acercado a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Os habéis acercado a Jesús, el mediador de un nuevo pacto. ¿Qué les parece? Acercarse. Acerquémonos confiadamente. Acerquémonos y juntémonos, congreguémonos, estemos juntos. Como dice en el 22, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Acercarse a Dios, venir preparados. Ahora, si no vengo a la iglesia, si llego tarde o vengo con el corazón frío, me estoy olvidando lo que es la iglesia. Me estoy olvidando lo que es la iglesia. Fíjense en el verso 24 del capítulo 10. ¿Cómo empieza? Considerémonos unos a otros. Considerar. Considerar significa ponderar, meditar, enfocarse, atender. En Hebreos 3:1 dice, considerad a Jesús. Miren a Jesús. Acá dice, mirémonos. Si llego tarde, es como si no me interesara que los demás hayan llegado puntualmente.
Si no vengo, es como si no me interesa. Total, los demás van, no se van a dar cuenta. Y si vengo con el corazón frío, vengo, pero no me interesan los hermanos. Estoy preocupado por mí mismo. Hermanos, nosotros no vamos a arreglar el mundo, ni vamos a arreglar todos los problemas de la iglesia, pero sí podemos ayudar a los hermanos, considerándonos unos a otros. Para estimularnos al amor, dice. Hay una versión más antigua, que la 60, que dice para provocarnos al amor. Y es la única vez que encontramos esa palabra, provocarnos al amor, es despertar el amor. Siempre en la Biblia encontramos la palabra provocar como provocar a ira, provocar enojo, provocar a juicio. Pero acá dice, acerquémonos, vengamos, veamos que hay una iglesia, veamos que hay un hermano, que hay varios, veamos esto y considerémonos para animarnos. Hay veces que termina la reunión, ¿verdad? Y parece como que salen los jugadores del túnel y se van a las duchas, ¿verdad? Terminamos, nos vamos rápido a casa. Qué pena. Está bueno quedarse un rato, conversar con los hermanos. Después sucede otra cosa. Termina la reunión y siempre los mismos hablan con los mismos. Hay más afinidad, habrá más amistad, se entiende. Tenemos que quedarnos, tenemos que hablar, tenemos que interesarnos por unos y por otros. El apóstol Pablo, cuando escribe a la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, dice, exhortándoos unos a otros, mientras veis que el día se acerca. Dice, os ruego, hermanos, que exhortéis. No le está hablando a los pastores. Está hablando de la palabra de aliento, de la palabra de interés. Es el hecho de venir a la casa de Dios para estimular a otro. No, pero yo vengo a la casa de Dios a escuchar la palabra. Sí. Yo vengo a escuchar al maestro de la escuela dominical. Vengo a escucharlo a Aldo, vengo a escucharlo a otro, o a una hermana en la reunión de señoras. Sí. Pero esa es una parte de lo que venimos a hacer a la iglesia. No es venir a escuchar un sermón. Venimos a considerarnos unos a otros, a hablar, a interesarnos. Considerar significa escuchar. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vieron? Si ya sabes si está todo bien, esa pregunta es no me cuentes. ¿Vieron? Uno pregunta y responde para que no quiero escuchar si te va mal. Pero acercarnos con consideración. Consideración significa abrir el oído. Consideración significa, no sé, apagar el celular. Considerar significa, bueno, que la cena se enfríe. Y me acostaré media hora más tarde. Considerar significa que estoy ponderando al hermano y que le estoy dedicando tiempo, porque el Señor me llamó no solo a acercarme a Él, sino a acercarme a los hermanos. Llegar tarde es una falta de consideración a los hermanos. Irme apenas termina la reunión es una falta de consideración a los hermanos. Y que en el trabajo tengo que descansar. Unos minutos, un tiempo, un espacio. Tener consideración
hacia los hermanos. Bueno, pero es una tarea de los pastores. No. A los pastores les habla después, acá en Hebreos. Al final tiene unas palabras para ellos. Ahí en el capítulo 13, dice, acordaos, ¿se acuerdan? Verso 7, ¿no? De vuestros pastores que os hablaron. Acá está hablando, acuérdense de los pastores, de los que murieron está hablando. Acuérdense, vieron cuando es fácil hablar de los que se han muerto, ¿verdad? Y de hablar bien de ellos. Y está bueno recordar a los que nos precedieron en la iglesia, acordaos. Sí. Luego habla de los pastores que están vivos. Siempre en la iglesia, fíjense, por eso Hebreos habla de la iglesia. Te habla a vos, me habla a mí, estamos reunidos. En el 17 dice, obedecer a vuestros pastores y sujetense a ellos. Le está hablando a los pastores que están vivos, obvio. ¿Sí? Pero no son los pastores acá, los que alientan, los que consideran unos a otros y estimulan unos a otros al amor, si no somos todos y cada uno de nosotros. Un anciano, un pastor no puede estar trabajando, alentando, estimulando todo el tiempo, pero lo que dice acá es considerémonos. ¿Entienden esto? Una hermana, un hermano, considerando al otro, ponderando, dándole tiempo, animándole, empujándole. Y es una tarea de los hermanos, no de los pastores, para fortalecer al débil, para estimularnos al amor y las buenas obras. Estimularnos al amor y a las buenas obras implica no conversaciones superficiales. Está bueno hablar de fútbol, ¿verdad? Y acá están cerca de la cancha de Racing y Independiente, ¿verdad? Y acá habrá mucho de fútbol ustedes. Pero son conversaciones superficiales. Pero en la casa de Dios, si vamos a ponderar, si vamos a escucharnos, si vamos a estimularnos al amor, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque nos acercamos a la casa de Dios con este compromiso. Con este compromiso. Eso es tan importante. Por eso es tan valioso. Y para terminar, y con esto termino, no nos podemos olvidar que somos un cuerpo. Pero sí atentos con esto, hermanos. Cuando estamos faltando a nuestras reuniones, o cuando estamos llegando tarde, o cuando venimos con un corazón frío, quizás sea el anticipo de nuestra deserción. Es nuestra deserción. Si no me interesa venir, si no me interesa ser puntual, o si vengo con un corazón frío, quizá esté anticipando una película, el final de una película. Y el final de la película es que voy a dejar la iglesia, voy a dejar al Señor y voy a dejar mi fe. La salvación no se pierde. ¿Bien? O sea, no se pierde lo que se tiene. Tengo la salvación no se pierde. Pero sí podemos perder nuestra profesión. Sí podemos perder lo que decimos ser y quedar en el camino, como tantos han quedado en la pandemia. Que algunas iglesias se vaciaron. Y quizás simplemente era porque nunca fueron creyentes. ¿Entienden? Para pena lo decimos, no es para señalar a nadie.
Pero ahora ya no estamos en pandemia. Y quizá no venir, quizá que no nos interese ser puntuales, quizá no faltar a ninguna reunión, pero no me interesan los hermanos, no quiero provocar el amor, no quiero empujar hacia las buenas obras, no soy parte de todo esto, simplemente estoy anticipando la deserción que aparece en Hebreos 12, del verso 12 en adelante. En ese pasaje, ahí habla de la gente que deserta, que se va, que deja al Señor, que finalmente el final de la película se cumplió. ¿Entienden? Pero la Escritura nos llama a perseverar, a vencer, a no caer, a salir adelante. Y como dicen al final del capítulo 39, capítulo 10, verso 39, dice de esta manera: nosotros no somos los que retroceden para la perdición, sino de los que tienen fe para preservación de alma. No retroceder, no aflojar, no dejes de congregarte. Vení punto, quédate más tiempo, alenta a tus hermanos, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras, reconociendo el enorme privilegio, hermanos, que nosotros tenemos de ser hijos de Dios. Que el Señor nos bendiga, que nos ayude con estas palabras sencillitas, con estos consejos que encontramos en la palabra de Dios, pero que lo sepamos bajar a tierra, hermanos, y aprovechar el enorme privilegio que tenemos de venir a la casa de Dios. Seamos pocos, seamos muchos, disfrutemos intensamente ese privilegio, fortaleciéndonos y alentándonos los unos a los otros.